Buenas tardes, bienvenidos a BeWater, estamos de nuevo con Silvano Bastán, que nos va a hablar un poco de cosas que están ocurriendo últimamente y creo que son sumamente interesantes para ver qué desarrollo o qué posibilidades tenemos para pasar un poco de las drogas permitidas, ¿no? Buenas tardes, Silvano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Luis. Encantado de volver a estar contigo. Igualmente. Pues nada, vamos a ver. Hablamos hoy, por ejemplo, de la ansiedad, los ansiolíticos, los opioides y todo esto que es lo más común que está recetado, pues da igual que sea un adolescente o una persona mayor que cae, digamos, en un bucle y de ahí no puede salir. Eh, Mm. Cuéntanos un poco qué podemos hacer. Bueno, lo primero, yo creo que has hecho un apunte muy interesante respecto a eso que cae en un bucle, con lo cual ya estás haciendo un hincapié en un factor muy importante, no tanto en la generación de ese tipo de procesos, sino en el mantenimiento de estos procesos, y es la falta de control mental. Es cuando una persona se introduce en un bucle. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de darse cuenta de que es la persona la que manda sobre la mente dónde colocar atención, dónde pensar y dónde no pensar. Este es un tema absolutamente crucial en la práctica que veo a diario en las personas. Me encuentro, pero esto desde hace un montón de años, que los grandes conflictos del ser humano traducidos en enfermedad, normalmente, así sin entrar a pormenorizar, normalmente suelen tener que ver con una dificultad de control mental y una dificultad del control de sus contenidos emocionales. ¿Y O ahí sea, importa la edad o no? no, absolutamente no. La Porque edad puede ser, vamos a decir, algo que puede intensificar el tema, no por la intensidad, sino por la modulación del aprendizaje. Quiero decir, una persona se ha acostumbrado, ha aprendido a lo largo de su vida a funcionar de una determinada manera y entonces, pues, de alguna forma como que se ve como más atado, que eso es, vamos a decir, algo puramente subjetivo, es una percepción subjetiva que no es real, pero la subjetividad es lo que construye la realidad de una persona. Entonces, y en el joven, en el adolescente, pues bueno, quizá el punto más importante es la explosividad, ¿no? Y que tanto puede haber una explosividad hacia afuera y puede quemar al más pintado que tenga delante y arrastrar pues hacia una lucha sin cuartel en su casa y tal, como también en su parte yin, interiorizando, puede ser realmente una implosión pues muy importante y desgarrador. Y entonces, pues es la típica persona, chico o chica, que simplemente está con su abuelito y es que no me quieres, que me ha dejado no sé quién y demás. Y entonces lo vi con tal desesperación que, no teniendo recursos suficientes para darse cuenta que es simplemente una fase de su vida que genera un contenido emocional que va a ser necesario gestionar y punto pelota, y que mañana aparecerá otro chorbito que le va a hacer mucho más tilín y ya está. Bueno, pues entonces, bueno, pues todo eso se puede vivir en la adolescencia si no hay un buen control, si la persona no está bien encauzada con sus cimientos, y los cimientos de una persona, y sobre todo de un niño, de un jovencito, son mamá y papá, y fuera otro tipo de historias. O sea, si no se cimentan perfectamente bien esas bases de la persona, es muy fácil que en un momento dado, por un contratiempo, por azares de la vida, por cosas que le ocurran, en principio, pues bueno, pues una persona pueda caer en un tema pues de ansiedad, de depresión. Luego ya sería cuestión de hablar qué temas hay detrás, porque en mi práctica, normalmente yo lo que voy a intentar encontrar es qué guarda el inconsciente de la persona para que ese inconsciente esté mostrando pues una crisis de ansiedad o una angustia o una situación deprimente o una depresión o cualquier otro síntoma físico, eso da igual. Entonces, bueno, pues el asunto da para mucho, no se puede
vamos a decir, simplificar en 4 palabras, porque O luego, claro, cada persona es cada etcétera. persona, con su historia, con su ambiente concreto, el linaje del cual proviene, pues es todo un conjunto de informaciones que van a dar un colorido muy especial a la película de cada persona, ¿no? Bueno, voy a proponerte algo que puede estar ocurriendo hoy en día, matrimonio separado, jovencito, jovencita que prueba las drogas, se descontrola por completo, cae en una crisis de ansiedad, va a un médico, un psiquiatra, un psicólogo, le receta ansiolíticos de primera. Y claro, no hay que olvidar que si te lees el prospecto de un ansiolítico, obviamente tiene como una escalera de efectos secundarios que igual son peores incluso que la propia ansiedad generada por algo desconocido que la descontrola por completo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Pues, en primer lugar, hacerle ver a la persona que la situación que está viviendo es normal, que no va a tener más remedio que aprender a gestionar ese tipo de situaciones en la vida, y mi misión, en todo caso, sería acompañarle en ese momento para, bueno, ponerle blanco sobre negro, pues la situación, y hacer ver qué mueve dentro de esa criatura lo que acaba de ocurrir, y a lo mejor pueda estar enlazado con algún otro percance que la persona no recuerde, que ha habido algún tipo de antecedente, o incluso está reflejándose pues la crispación, el dolor, el drama vivido por la propia separación de los padres. Puede ser cualquier película. Entonces hay que colocarlo, vamos a decir, en su justo término en cada persona, y ahí no hay recetas genéricas. Por eso pues yo, pues antes de entrar en el directo, pues ya te he comentado que yo en mi práctica médica, yo no uso fármacos, no uso remedios. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ya hay otros compañeros que los usan y en demasía. Quiere decir que estamos hablando de un país que se está destacando por el gran uso de psicotrópicos, de medicamentos recetados de cara a este tipo de cuadros. Y esto es una salvajada, absolutamente. Creo que estamos en el tándem como el segundo o tercer Por ahí, país. por ahí. Estamos en las alturas, pero a nivel mundial. A nivel Hombre, te mundial. digo, Estados Unidos es number one, ¿no? No lo sé si relativamente o no, pero vamos, en principio de allí nos ha llegado la crisis de los opioides, del fentanilo y Exacto. demás, de cientos, de miles de personas, más de 100.000 personas fallecidas por ese tipo de desencadenante, por la dependencia a fármacos, absolutamente, que se ha demostrado por multas, se ha demostrado pues la responsabilidad de pues, los grupos empresariales, incluso últimamente un grupo de farmacias en San Francisco, pues va a pagar de motu propio, imagínate, va a pagar de motu propio más de 250 millones de dólares. Y bueno, yo últimamente vi unos vídeos realmente, no sé si Los en qué estado, zombies, en Pensilvania, de los los zombies, zombies, ¿no? ¿no? ¡Buah! Ya, Brutal, es brutal, ¿no? O sea, es que brutal. estamos volviendo a la España de la heroína de los 80 Bueno, o yo creo más. que no tan descarado, no tan descarado porque, bueno, pues fue un puntazo en el que realmente mucha gente cayó. En este momento es como más sibilino, es como no es tan, para mí, tan descarado. Ya, pero en Pero ese vamos, vídeo se ve la avenida pero principal, no claro, sé si era en allá, en Estados Pensilvania, Unidos. y ves zombies de toda clase, Sí, blancos, sí, negros, más, brutal, menos, brutal. es brutal. Bueno, ellos mismos Luego, dicen que, bueno, ahí se junta lo mejorcico de cada casa. Es decir, que hay y como una luego, especie de reclamo sí, de que allí pues es el imperio en el que pues, la persona puede conseguir sustancias con total facilidad, con total permisividad. Entonces, claro, pues ahí pues, se junta el hambre con las ganas de comer. y además son sectas conocidas que son los distribuidores principales de estas drogas. Y luego también esas muertes que han ocurrido en gente muy famosa que se ha enganchado al fentanilo, que luego decían que es No por sé. tratamiento, por lo que sea, como fue Michael Jackson o como fue Prince, por ejemplo, que les encuentran muertos en su casa, ¿no? Y luego, claro, eso es lo que dicen, pero habría que saber realmente cuál es la causa, ¿no? Y Yo ahí realmente, ¿por qué la normalmente introducción de todo esto de esta manera tan descarada, ¿no? ya.
Y ahí me suelo perder porque no suelo estar al tanto de ese tipo de noticias y de Ajá. vericuetos. Normalmente, como Bueno, no me por un suele lado está interesar, bien porque bastante así tengo con lo que tengo. exacto. Bueno, y luego, por ejemplo, alguien que, no sé, digamos, una persona con EPOC que le han dado como tratamiento, aparte del oxígeno que le está requemando los pulmones, le recetan lorazepam y lo lleva tomando 10 años. Ya. Y claro, eso le crea un nivel de ansiedad brutal. Luego se lee los prospectos y le da 100.000 vueltas a la cabeza, con lo cual todavía entra en un bucle mayor y claro, en el momento que se siente mal, se toma una y luego le viene como el remordimiento, ¿no? Un poco de, uy, ya he hecho lo que no debía, ahora me va a pasar esto y luego entra en ese bucle de lo que ha leído, de efectos secundarios y todo lo que pone ahí le va pasando. Es un poco buscarse la suerte. Yo, de todas formas, he aprendido a lo largo de los años a no intentar generalizar. Y yo espero simplemente ver a cada persona que me viene o que me consulta y yo ahí intento ver qué está ocurriendo en esa persona, cómo lo está viviendo, si este procedimiento que tú estás describiendo, si realmente es eso lo que pues, le está martirizando, ¿no? Entrar en ese bucle de pensamientos, qué he hecho, qué he dejado de hacer, tal. Bueno, porque hay muchas personas que no, simplemente vienen con ese cuadro de EPOC, pues una insuficiencia respiratoria crónica e incluso pues, sin tomar fármacos de este tipo psicotrópicos y bueno, bastante tienen con el padecimiento de esa carga que les está impidiendo respirar. ¿Qué es el EPOC? Pues de alguna forma es una dificultad o un impedimento a la hora de estar abierto a la vida. La vida normalmente se manifiesta en el ser humano y en cualquier ser vivo, sobre todo en el reino animal, con la respiración. O sea, Absolutamente. entonces, si no respiramos en minuto y medio, 2 minutos, la palmamos. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando se ve una persona que ha ido cronificando un cuadro respiratorio y que progresivamente se ha hecho más manifiesta la patología en sus entramados, en sus estructuras respiratorias, una de las cosas fundamentales que hay que buscar, a ver, ¿qué hay en esta persona respecto al vivir o al morir? Y seguro que vamos a encontrar algo, algún tipo, sobre todo cuando el cuadro con el que viene una persona es de alto agobio respiratorio, que eso puede ser un tema cronificado, un EPOC, pero puede ser también un cuadro agudo en el que una persona a través de una angustia, una manifestación, vamos a decir, psíquica, pero que de alguna forma ya está derivando la atención a esa falta de aire, bueno, pues exactamente es el mismo tema. Lo único que en un caso, pues es toda una vida sin que esta persona se haya enterado de lo que está ocurriendo, pero toda una vida soportando y defendiéndose de ese miedo a morir o de ese clima respecto a la muerte que pueda tener en su inconsciente. Y en cambio, en el cuadro agudo, pues a lo mejor es simplemente algo que se ha desencadenado por una situación concreta, un susto, un accidente, alguien que se ha muerto alrededor, pero muy puntual y es o me han dejado o y entonces simplemente se vive la angustia. Pero al final estamos hablando de 4 cosas. Y son esas 4 cosas las que en cada persona se van manifestando de forma diferente según cómo la persona pueda estar viviéndolo, ¿no? La forma subjetiva de vivir. Muy bien. ¿Y cómo tú, que comentaste de la farmacología interna, cómo podemos llegar a ese punto, ¿no? A utilizar lo que realmente necesitas en este caso concreto, pero a cualquier otro, si hay alguna manera, y cómo llegar a ello? Pues la vía es, vamos a decir, una vía natural, quiero decir. Yo no puedo, puedo intentarlo, pero no puedo decirle a mi estómago, hey, segrega esta cantidad de ácido clorhídrico para que lo que voy a comer después pueda ser bien digerido y... Yo lo puedo decir, pero luego el estómago hará lo que le dé la gana. ¿Y Exacto. cómo va a hacer esto? O
en el tema de la ansiedad o de la angustia que hemos comentado antes. ¿Cómo puede haber, vamos a decir, un bálsamo interno que relaje a esa persona con la propia farmacología interna? Pues evidentemente colocándose centradamente en la vida. O sea, yo no puedo hacer otra cosa más que recomendar que cada uno se sepa el principal dueño y señor de su propio destino en la vida. Claro, eso es muy serio y tiene connotación, relación con muchísimas cuestiones con las que, bueno, pues una persona normal y corriente en la vida pues ni se lo plantea ni domina, ¿no? Entonces, al final tenemos que ir a papá, a mamá, qué es lo que hemos construido en nuestro interior de cada uno de ellos, con su propia energía paterna y materna, cada uno tiene sus vericuetos, sus historias, y a partir de ahí colocarme en la vida como dueño y señor de mi destino. Y esa es la puerta de entrada a que todo funcione, vamos a decir, de una forma ordenada dentro de nosotros. Con lo cual, la farmacopea que hay en nuestro interior automáticamente va a abrirse y no solamente de 9 de la mañana a 4 o a 2 de la tarde y de 4 a 8, sino va a estar 24 horas al día a nuestro servicio. Bueno, pues ya hablaremos de eso un día. Me Podemos interesa hablar mucho. de lo que quieras. No, Estoy por a tu supuesto. disposición. Hombre, yo, por ejemplo, como tú hablaste antes, a partir de la respiración, yo estuve haciendo todo el programa de Wim Hof, que tampoco es algo muy nuevo, porque hay mucha gente que lo hizo anteriormente a él, lo que pasa es que él lo ha, digamos, cronificado o lo ha lanzado más abiertamente al mundo. Y hubo una vez uno de los tipos de respiración, como él explica que nosotros, pues los canibanoides los tenemos, o sea, tenemos cómo activarlos a través de la respiración. Y una vez hice un intento, una respiración específica y me empezaron a vibrar todas las células de mi cuerpo. Yo pensaba que estaba en otra dimensión, o sea, sí, sí, se puede llegar a un trance, se puede llegar a un trance simplemente construyendo una respiración concreta. Exacto. Lo cual es, me imagino que de alguna manera entre eso y luego rebuscando ese inconsciente como tú hables, como tú has comentado, llegaremos a producir cosas que realmente necesitamos para solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Y es que la vía, si eso se va construyendo, se van identificando cosas y soltando historias que no debemos mantener, no debemos arrastrar, lo que normalmente sucede siempre, y esto lo veo en consulta diariamente, en los ejercicios que hago con las personas, es que la persona se relaja. O sea, la relajación es, vamos a decir, como la mejor señal de que la cosa va encarrilándose, O sea, de la que el meditación, conflicto es menos conflicto. ¿Sí? exacto. O sea, estamos viviendo una vida entre la vida y la muerte, pero también entre la tensión y la relajación. ¿Sí? Y el Entonces, miedo entre una y otra, el ¿no? miedo y el amor Exacto. son las dos polaridades. Y la única energía sanadora es el amor. O sea, cuando empezamos a darle poder al miedo, ya estamos jodiéndola. Ya hay algo que se va a torcer. Bueno, y caminos para llegar ahí, pues es eso, un poco rebuscar lo que hay preso en el subconsciente, Claro. que ni tú mismo a lo mejor sabes que existe, pero... En muchísimas ocasiones. O sea, Hay cosas que la persona puede llegar a detectar y no, si esto ya lo sabía. Bien, pero una cosa es saberlo, o sea, ser consciente de que algo ha sucedido, y otra cosa es poder entrar en conexión con la vivencia en este momento como si fuera aquel día y dar un guión, o sea, favorecer la construcción de un guión diferente a lo que realmente ocurrió. que O sea, vamos es a ir como... sí, un poco cómico y decir que se ve más la paja en el ojo ajeno, ¿no? Bueno, eso es una realidad general en el ser humano, pero lo interesante es que no se trata simplemente de entrar en una catarsis, ¿no? en un contacto vivencial y una explosión de dolor y demás, porque en ocasiones, pues la catarsis simplemente va a ser, pues, como menear la mierda y entonces la mierda va a seguir oliendo. O sea, no es fundamental el que haya como finalidad el hecho de construir una catarsis, una explosión vivencial. Lo que hay que hacer es, si es que hay ese contenido catártico, es entrar en ese dolor emocional y ayudarle en ese momento a soltarlo.
a cambiar el guión de lo que sucedió. Claro, que pueden ser tropocientas mil cosas, ¿no? Claro, y cada persona es especial. Exacto, cada persona es un Por mundo. eso es complicado el mostrar cánones concretos, cauces concretos, pero bueno, siempre se puede hablar de unas generalidades, pero luego hay que afinar muy mucho. O sea, lo que a una persona le puede servir, a otra persona no le tiene por qué servir. O sea, que eso de la igualdad es una utopía, ¿no? No tiene nada que ver. Somos iguales en esencia, somos seres humanos y tenemos todos los mismos derechos, pero a partir de aquí, pues bueno, cada uno hemos venido con un programa muy diferente, para colocarnos en una piececita dentro del puzzle que será diferente la tuya a la mía y de cualquier persona que tengamos alrededor. Y entonces eso lo tenemos que colocar, vamos, en primera fila para no desperdiciar o no perder de vista esa especificidad de la persona, de cada individuo. Bueno, y el tiempo de esa analítica personal dependiendo de cada persona, por supuesto, porque cada persona es un mundo, unos pueden llegar en un pispás y otros necesitan como un rodaje mucho más largo, ¿no? Absolutamente. ¿Y eso se puede hacer en Zoom o tal? O... Sí, en principio no hay problema. Yo por lo menos, hombre, mi labor profesional intento siempre que sea presencial. Pero cuando no es posible, imagínate, yo estoy en Peñíscola y me viene uno que me llama desde La Coruña o desde Argentina. Pues a lo mejor pues no es lo más propicio el que se pueda generar esto de forma presencial. Pero en ese tipo de situaciones he tenido muchas experiencias que por vía Zoom se puede hacer relajaciones efectivas y se pueden desarrollar ese tipo de trabajos con toda facilidad. Te digo por si tengo gente que pudiera ponerse en contacto contigo para acceder. Sí, en principio no hay problema. Yo, de todas formas, antes de nada, antes de concertar una primera cita, siempre suelo enviarles o se les envía un enlace a un vídeo que yo edité. En ese vídeo, normalmente, yo explicaba en todos los primeros contactos con una persona, pues ocupaba 30, 40 minutos en explicarles, bueno, de qué va a ir este proceso, para que la persona, evidentemente, tenga un mínimo de información. Entonces, Claro, esto eso es yo ya importante lo porque edité. decirle, mira, te voy a presentar Menganito que te va a hacer una catedral. Y entonces, claro, la gente no es bien así, ¿no? No. Yo creo Entonces, simplemente se les envía a las personas interesadas ese enlace para que vean el vídeo antes de la primera consulta o antes de siquiera concretar una cita. Entonces, hay personas que a lo mejor al ver el vídeo, pues esto no es para mí. Ya. Y entonces, pues ya está, Obviamente, perfecto. Así no pierde el tiempo ni el dinero esa persona, ni yo tampoco. Exactamente, claro. Y las personas interesadas, cuando ya ven el vídeo, entonces ya pues se concreta una visita y ya podemos empezar a trabajar desde el minuto 1. Perfecto. Pues nada, tengo entendido que en Bilbao vas a hacer algo dentro de poco. Sí, una cosa que para mí fue insospechada porque va a haber una jornada el día 27, el sábado próximo, en el que va a haber 2 mesas redondas en el Hotel Gran Bilbao, creo que es, en Bilbao, sobre el tema cambio de sexo e ideología de género. Vaya, está muy de moda, ¿no? Súper de moda. Entonces, yo no sé cómo me he metido en ese fregado, porque yo nunca me he prodigado en ese tema, en hablar sobre ese tipo de temas. Pero bueno, dado que me han invitado y hay gente interesante en esa jornada, en esas 2 mesas redondas que va a haber, pues entonces le dije que sí. Entonces yo voy a aportar pues mi sentido común y lo que yo sé desde mi experiencia, pues relacionándome 40 años con personas en el ámbito profesional, médico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aportaré mi granito de arena. Bueno, pues ahí ya tienes bastante trabajo por lo que veo, porque el tema está muy... Sí, lo único que, bueno, va a ser 20 minutos de presentación. Claro, eso no es, vamos, ni para hincar el diente en el tema. Bueno, eso es que te va a quedar con las ganas de comer. Imagínate, va a haber 2 mesas redondas, una de 5 de la tarde a 7 de la tarde, en la que voy a participar yo. Va a haber 6 ponentes en esas 2 horas y luego
otra mesa redonda a continuación de 7:30 a 9:30, creo que es el horario que va a haber otros 6 ponentes. Entonces, Madre cada mía. uno, pues bueno, pues va a soltar un poco su perspectiva y entre todos, yo creo que hay gente muy dispar, hay gente, pero vamos, que yo creo que entre todos lo que se huele un poco es una percepción de que están intentando guiar a la sociedad hacia un tema que vamos, no pinta nada bien. Pero yo creo que esto lleva haciéndose como 50 años ya. O sea, o está Bueno, programado pero desde ese tiempo, ¿no? el acelerador está acelerándose. Pero vamos, Están están con el presionando el pie acelerador. a tabla total, porque lo que se está viendo es brutal, que además gente arrepentida, porque lo que no es normal es que un niño o una niña de 10 años o 12 años esté planeando un cambio de sexo, porque Absolutamente. se Eso es sienta, ¿no? irracional, irracional. Pero una Totalmente, cosa es la identidad sexual, pues es otra historia. que no tiene Es nada que otra ver. historia, que no tiene nada que ver. O sea, No, porque no, tú estamos puedes hablando ser lo del que género, quieras si ser. eres hombre o mujer. O sea, Es que esto ya solo hay es dos en realidad, no un hay más. pifostio, O sea, porque un lo lío. demás son engendros, ¿no? O sea, son zombies, son otra historia que no No es sé, real. pero algo como muy macabro, ¿no? Por las consecuencias súper dramáticas que están viendo, como tú decías, hay testimonios que son, vamos, para rasgarse las vestiduras de a dónde llega, pues claro, todo esto a dónde, por dónde una persona entra en ese tipo de dinámica, pues porque se le ha comido el coco, Absolutamente. absolutamente, O y se le sea, ha presionado. el Es que Be tú puedes Happy, ser hombre o mujer y te puedes pintar las uñas o puedes jugar al fútbol. Si quieres jugar al fútbol, juega al fútbol. ¿Que te quieres pintar las uñas? Píntate las uñas. ¿Y eso qué coño tiene que ver con ser hombre o mujer? a ver, y además, no sé, fisiológicamente es que es una cosa u otra. Que luego Bueno, quieras ser paracaidista o travesti, da igual, o sea, lo que sí, sea, sí. pero no tiene por qué romper esquemas naturales que son los que hay, Sí, sí, ¿no? y vamos, no sé lo que me encontraré, pero bueno, creo que será interesante la experiencia. Y no hay ningún transgénero en esa reunión que haga una ponencia Yo creo que no, yo creo que no. porque No lo no sé, ¿eh? sé, No lo o sea, sé. Yo creo que de las 12 personas que estamos en panel, no me suena que haya nadie con esas características. no No. sé, porque ese tema luego también, ¿no? Del fluido, del no binario, es que Mm. han puesto una serie de cualificativos últimamente que ya Es que, el vamos, diccionario son no de da risa si no fuera tan dramático, ¿eh? Si no fuera tan dramático es, vamos, para partirse el culo. totalmente. Oye, y también supongo que habrás oído hablar de Aguakangen y de Mm. todos sus beneficios y demás. ¿A ti qué te parece? ¿Tienes conocimiento sobre ello? Ninguno. Sé Ninguno. lo poco que he leído sobre ese agua alcalina con diversas vertientes, diversas posibilidades de enfoque pues para limpieza para desintoxicación y demás, pero en principio no tengo una experiencia ni sé. Bueno, pues si quieres alguna información sobre ello, yo soy distribuidor Ya lo sé. eh, y luego aparte de eso, ojo, es que todo el mundo ha entrado en la dinámica del agua alcalina, pero es que no es solo alcalina, sino que esté ionizada, Mm. microestructurada, con hidrógeno molecular, son una serie de cosas, pues claro, es como Bueno, eso cuando... resumidamente se puede decir agua alcalina. Sí, bueno, De forma vamos, resumida. Claro, ya. no puedes entrar en ese tipo de características tan súper específicas una Claro, primera pero entrada. como también en el mercado, en la era comercial, digamos, está el agua alcalina embotellada en plástico, que no sabes cuánto tiempo lleva embotellado. O sea, es Sí. que es como cuando te venden el agua osmotizada, ¿no? Que dicen, es un agua pura, perdona, el H2O como tal en la naturaleza no existe. Es H2O con muchas Con, más cosas, que imagínate, son las claro. que realmente te dan la vida, ¿no? Esos Ahora minerales. se me está ocurriendo, fíjate, ese agua del río Ganges, ¿no? Que está súper pútrida, súper llena de restos, de incineraciones, ¿eh? Bueno, pues energéticamente es la bomba. Ya. La Bueno, bomba. pues que ahí Con las yo creo experiencias de este Masaru Emoto, con las fotografías del agua y demás, o sea, el poder energético que irradiaba ese agua era brutal.
Vete a Pero saber. ahí entran muchas cosas, ¿no? La Claro. respiración, la meditación, una serie de cosas. Y luego, otra pregunta. ¿Tú crees que una persona bien hidratada llega mejor a esa farmacología interna? Yo creo que una persona bien hidratada va a funcionar en general Mucho mejor. Y mejor. dentro de ese funcionamiento mejor, pues evidentemente no va a haber tanto proceso tóxico, va a haber una mayor liberación de las sustancias tóxicas celulares cotidianas que irán al torrente circulatorio, luego vía respiratoria o vía renal y demás. Quiero decir que, en principio, una persona bien hidratada, en general, va a funcionar mejor. En O sea general. que hurra por Agua Kangen, que es la que más hidrata. Bueno, venga ya. Pues nada, oye, yo creo que por hoy tenemos algo. Vamos a hacer cosas cortitas Muy para bien, me dejar parece que más es mucho más puntos. digerible. Oye, yo creo que sí, que si no luego es un tostón ahí que la gente se aburre, dice, wow, Sí, 1 hora y media. No, yo creo que hay pequeñas pildorillas. perlitas, ¿no? Que creo que vienen bastante bien para que la gente tenga una noción de que no solo las pastillas, sino que hay muchas más cosas que hacer Claro. y que Es el luego poder del ser humano. y la reunión y el tú a tú, yo creo que la comunicación, cosa que han querido cortar, ¿no? De ese Claro. de divide y vencerás, que es la premisa utilizada estos últimos tiempos, que creo que es el mayor error que se ha hecho. Bueno, Sí, error sí, para total. nosotros, claro. Para lo que quieren hacer, por supuesto que no. Pero yo creo que es muy satisfactorio lo que nos has presentado hoy y seguiremos haciendo cositas de Nada, este lo que tipo quieras, a tu servicio. y Encantado de tocaremos colaborar contigo. cositas por ahí, ¿vale? Estupendo. Pues ha sido un enorme placer Igualmente. y hasta pronto. Y Hasta recuerda, pronto. be water. Wow. Wow. Bueno,